Cada día existen nuevos proyectos de estadios que presentan grandes innovaciones o permiten a clubes tener finalmente una casa nueva. Aquí vemos algunos de los proyectos más ambiciosos del mundo, desde ideas en desarrollo hasta estadios ya terminados en el último año. El primero es el proyecto más nuevo de estadio que se ha presentado en el mundo, el nuevo recinto del Birmingham City. Es uno de los clubes tradicionales de Inglaterra que está en la segunda ciudad más grande del país y tuvo una caída importante en lo deportivo en la última década. En 2023 un empresario estadounidense, Tom Wagner, compró el club, sumando también a la estrella de NFL Tom Brady como socio minoritario. La intención de este grupo empresarial es convertir al club en uno de los más grandes de Inglaterra y una clave es un nuevo estadio que reemplazará al viejo estadio de St. Andrews, siendo anunciado en el aniversario 150 del club. Llevará el nombre de Powerhouse por su principal enfoque del diseño, las 12 chimeneas construidas en la estructura del edificio. Estas chimeneas de ladrillo son un homenaje a una fábrica de ladrillos que estaba ubicada en la zona y a la tradición industrial de la ciudad. Además de la estética, tendrán varios usos prácticos, como ser el soporte del techo retráctil y permitir la distribución del sonido para arriba, disminuyendo los decibeles para los vecinos. Una de las torres tendrá el bar más alto de la ciudad. Su capacidad será para 62.000 personas, más que el doble que la capacidad de St. Andrews. Con este aforo, tendrá la posibilidad de recibir finales de torneos de UEFA, partidos de fútbol americano, conciertos y todo tipo de eventos. Las gradas estarán cerca del campo para acercar a los hinchas al juego y mejorar la acústica. El proyecto también incluye la construcción de parques, tiendas y otras comodidades para convertir la zona en un destino cultural. Al ser un proyecto tan ambicioso, su costo será altísimo, unos 1.400 millones de euros solo para el estadio, aunque es probable que ese monto aumente durante la construcción. La fecha estimada para la finalización de este proyecto es en el año 2030. Un estadio inglés que sí está terminado es el estadio del Everton, que hoy lleva el nombre de Hill Dickinson Stadium. El club inició este nuevo proyecto de estadio para reemplazar al Goodison Park, que tenía más de 120 años de historia, lo que obligaba al club a modernizar su campo de juego en un intento por cerrar la brecha con su rival de siempre, el Liverpool. La decisión fue construir un nuevo estadio a unos 3 kilómetros de distancia. La construcción es en un muelle sobre el río Mersey, en un proyecto para revitalizar una zona de la ciudad que estaba casi abandonada. Se tuvo que rellenar el dique con miles de toneladas de arena. Por la estética de la zona, el diseño está inspirado en edificios y galpones marítimos. Para conseguir este efecto, el exterior tiene una mezcla de construcciones con ladrillo, vidrio y acero. Se mantuvieron adoquines, veredas y torres del viejo puerto. Una explanada da a los hinchas una vista al río y una de las entradas más espectaculares del mundo del fútbol. Dentro del edificio, los hinchas tendrán vistas sin obstrucción del campo. El sector sur recibirá a la hinchada principal del Everton, donde unos 13.000 hinchas estarán en una sola grada. Para acercar más al público al campo de juego, las gradas son de las más empinadas del mundo del fútbol, permitiendo excelentes visuales y más espacio para cada hincha. Esto también hace que sea uno de los estadios más ruidosos del fútbol inglés, atrapando el sonido dentro del campo. El estadio fue inaugurado en febrero de 2025, luego de 4 años de construcción. Su costo aproximado fue de unos 900 millones de euros, casi el triple que la estimación inicial. La capacidad del estadio es para unas 52.769 personas. Será sede de partidos de la Eurocopa del 2028 y de otros torneos importantes en los próximos años. Uno de los estadios más modernos en desarrollo es el estadio Aramco en Arabia Saudita. Estará situado entre las ciudades de Al-Khobar y Dammam, a las orillas del Golfo Pérsico. El proyecto es uno de los futuros estadios para ser sede del Mundial 2034, uno de los pilares del desarrollo de los saudíes a futuro. Por esta razón, uno de los principales financistas es la empresa petrolera estatal. Al igual que otros proyectos para el Mundial, el estadio tiene un diseño impactante y moderno, un diseño realizado por la famosa empresa de arquitectura Populous, una de las más conocidas del mundo. Lo que más sorprende del estadio es su cobertura exterior. Tiene ondulaciones que se asemejan a remolinos de agua y olas presentes cerca de la ciudad en el Golfo. Estas espirales serán translúcidas, permitiendo el ingreso de luz natural a través de aberturas en las uniones de los diferentes paneles.
La zona de las gradas tendrá una forma de elipsis para permitir una mejor circulación del viento y estará dividida en dos bandejas. También tendrá un sistema especial de enfriamiento en toda la zona de asientos y pasillos internos. Su capacidad será para 47.000 personas, con la capacidad de expandirla a 55.000 para otros eventos como conciertos. Al ser en una zona con mucho dinero, tendrá varios palcos VIP con grandes lujos, además de palcos y zonas especiales al costado del campo de juego. El presupuesto inicial es de unos 390 millones de euros, pero podría aumentar hasta 500 millones. La construcción ya está en pleno desarrollo, con el avance de la estructura exterior de acero y de las gradas de cemento. La fecha tentativa de apertura es en el 2027 para que sea una de las sedes de la Copa de Asia que se jugará en el país. Al culminar también será la sede del club Al-Qadsia. También se construirá un distrito deportivo de más de 800.000 metros cuadrados en los alrededores. Uno de los estadios nuevos con más tecnología es el estadio Kai Tak en Hong Kong. Este recinto es parte del complejo Kai Tak Sport Park, que también incluye un estadio de básquet y un centro de convenciones. El proyecto se inició como una revitalización de la zona del viejo aeropuerto de Hong Kong que había quedado abandonado. La intención de la ciudad era construir uno de los estadios más modernos y tecnológicos del mundo. El diseño exterior buscaba mostrar que es la perla del oriente. Para eso se instalaron 27.000 paneles de aluminio translúcido que cambian de color según donde llegue la luz solar. También está cubierto de luces en el exterior. Uno de sus costados tiene una pared de vidrio de más de 30 metros de altura para tener vistas especiales de la bahía de Hong Kong. Su capacidad sería de unas 50.000 personas, tiene varios avances tecnológicos importantes. Tiene un techo retráctil sobre el campo de juego, siendo el más pesado del mundo de su estilo con más de 5.000 toneladas. Puede ser cerrado en 30 minutos y cerrado de manera hermética para reducir el sonido que sale afuera, evitando así molestar a los vecinos. El césped es retráctil para permitir utilizar el estadio para deportes como el fútbol y el rugby, y luego para eventos como conciertos. Por el calor húmedo en Hong Kong, cada asiento tiene ductos de enfriamiento debajo de ellos y con un sistema que evita corredores de frío. El sector sur del estadio tiene una grada móvil que se mueve para arriba, permitiendo que se instalen escenarios para conciertos. Esto permite hacer el cambio de escenarios de forma más rápida y da un acceso más fácil. La construcción fue terminada en 2024, luego de unos años de atraso, y todo el complejo, incluyendo el estadio, tuvo un increíble costo de unos 4.000 millones de dólares, siendo uno de los proyectos más caros de la historia. En Grecia está en desarrollo el nuevo estadio del Panathinaikos en Atenas. El club Panathinaikos lleva décadas en el proceso de construir un nuevo recinto para reemplazar a su viejo estadio, el Leóforos Alexandras, construido hace más de 100 años atrás. La intención era construir el nuevo edificio para el centenario del club en el 2008, pero por cuestiones económicas tuvo que ser pospuesto. En el 2022 el club llegó a un acuerdo con la ciudad para llevar adelante el proyecto, con el club siendo dueño del predio por 99 años. Tras estas demoras, las obras comenzaron en el 2023. Es considerado el mayor y más complejo proyecto llevado adelante por una municipalidad en la historia del país. Es conocido como el Estadio Botánicos por el barrio de Atenas en el que será construido, en una zona hoy poco concurrida, con varias fábricas y galpones abandonados. Tras el paso del tiempo, el proyecto inicial fue cambiado de forma sustancial para adaptar el diseño a las necesidades actuales del club, enfocándose en la sustentabilidad. La forma de la edificación será en un círculo perfecto, permitiendo adaptarse mejor a los alrededores y reducir su tamaño al ser visto desde lejos. El exterior tendrá una membrana cobertora con iluminación, cambiando los colores de la superficie, la mayoría en diferentes tonos de verde, además de proyectar imágenes encima. También permitirá una mejor ventilación e ingreso de luz al estadio. La capacidad del estadio será para unas 40.000 personas, siendo así el segundo más grande del país, solo por detrás del Estadio Olímpico de Atenas. Todos los asientos estarán techados y el techo está diseñado para que se instalen paneles solares. La zona alrededor del estadio también tendrá otras construcciones como un parque y zona comercial. Se espera que esta obra finalice para el año 2027 y costará unos 123 millones de euros.
Un gran proyecto en construcción de Estados Unidos se lleva adelante en la ciudad de Buffalo, con el nuevo estadio Highmark. El nuevo estadio reemplazará al viejo Highmark construido en 1973, uno de los más viejos de la NFL, por lo que ya necesitaba un reemplazo. Su solución: construir un estadio nuevo en uno de los estacionamientos al costado del recinto actual. A diferencia de otros proyectos, el nuevo estadio de los Bills no instalará un domo o un techo que cubra el campo de juego, ya que el clima extremo de la ciudad es una de sus principales fortalezas. Se instalará un techo encima de los asientos, algo que no tenía el estadio viejo, para que los hinchas no se mojen en caso que haya lluvia o nieve. Para levantar las temperaturas en el frío de Buffalo, el piso tendrá calefacción en toda la zona de gradas. Parte del diseño tiene la intención de reducir los remolinos de viento dentro del estadio. Se dejaron huecos estratégicos en paneles y se calculó la construcción para que el viento fluya y pueda reducir la turbulencia sobre el campo de juego, evitando así afectar al equipo. La capacidad será reducida de 71.000 personas del viejo estadio a 62.000, dando mayores comodidades en los asientos. Para que los hinchas estén más cerca del partido y tengan mejor visual, las gradas serán mucho más verticales. Esto también permitirá que el ruido rebote hacia el campo, dando mayor ventaja a la localía. El exterior del estadio estará rodeado por una estructura transparente sostenida por columnas, para permitir que entre luz y que se pueda ver el estadio desde lejos. La zona alrededor del estadio también será reformada, con más árboles y zonas de esparcimiento para los hinchas antes de los partidos, incluyendo una estatua de un bisonte, el símbolo del equipo. El costo, como todo estadio de fútbol americano, será altísimo, unos $2.100 millones. La construcción inició en junio del 2023 y se espera que sea inaugurado para la temporada 2026. Para ustedes, ¿qué proyecto de estadio es el más impactante en el mundo hoy? Para conocer más sobre otras construcciones, hagan clic en el video de los recintos que nunca terminan de edificarse.